Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra cita en Economía Debate. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Rafael Domenech, responsable de Análisis Económico y Research del BBVA. Buenos días, Rafael. ¿Cómo Muy estás? buenos días, encantado de estar contigo una vez más. Exactamente, es un placer tenerte aquí. Sobre todo después de las elecciones americanas, porque sobre eso se está debatiendo mucho y nos interesa mucho tu opinión sobre lo que está por venir, ¿no? Antes de afrontar el tema del 2025, es decir, de lo que puede pasar después de las elecciones americanas, quería hacer un punto sobre la situación de final de año, o sea, cómo va a acabar la economía mundial y las principales economías en este año, de manera de tener ya un diferencial respecto a lo que puede pasar en el 2025. Bueno, yo creo que 2024 es un año que en términos de crecimiento económico acaba mejor de lo que se preveía, ¿no? Si nos vamos a todas las incertidumbres que surgieron, ¿no? Sobre todo en el año 2022, a raíz de la invasión que realizó Rusia de Ucrania, ¿no? Cómo vimos toda aquella volatilidad, tanto en los precios de muchas materias primas, particularmente petróleo y gas, como aquello perjudicó mucho a algunos países como la eurozona, pero en general, ¿no? Que dio lugar a todo aquel incremento de la inflación, ¿no? Que se sumó al que ya se había empezado a generar a raíz de la recuperación post-COVID, ¿no? Pues vimos como todo esto dio lugar a una respuesta bastante decidida por parte de los bancos centrales, ¿no? Para lo que siempre decimos, ¿no? Anclar claramente las expectativas de inflación por parte de los agentes económicos. Esa política ha tenido éxito, ha sido convincente. Los bancos centrales llegaron en 2024 al final de su política monetaria contractiva de control de la inflación, y lo que hemos visto, y estas son las buenas noticias, es que este control de la inflación, este aumento de los tipos de interés ha hecho también su trabajo, que ha tenido un efecto reducido en términos de crecimiento económico. Si hace un año de lo que estábamos hablando era de la posibilidad de que algunas economías tan importantes como Estados Unidos tuvieran un aterrizaje brusco, hemos visto que ese aterrizaje como tal pues prácticamente no ha existido, ¿no? Ha sido más suave de lo previsto, y por lo tanto lo que tenemos es un crecimiento, es cierto que con bastante heterogeneidad entre algunas grandes geografías, ¿no? Pero un crecimiento que a nivel mundial está al mismo nivel que el que tuvimos en el año 2023, ¿no? Y esto ha dado lugar a que se hable, ¿no? De una desinflación inmaculada, ¿no? Por parte de países que no ha incidido demasiado. Que no ha afectado al crecimiento económico, ¿no? Y luego también hemos visto que una economía tan grande como China, ¿no? Ha seguido haciendo, con más o menos dificultades, pero una desaceleración ordenada, ¿no? Cumpliendo, ¿no? con los objetivos de crecimiento económico. Es cierto que cambiando, ¿no? Este modelo de crecimiento hacia un crecimiento más basado en calidad, en innovación, en sectores industriales estratégicos, ¿no? Pero en general siguen con este proceso de desaceleración ordenada, ¿no? Y en Europa, pues lamentablemente, por lo que estamos viendo, es como algunas economías, si bien es cierto que no han entrado, Europa ha conseguido esquivar la tan temida recesión económica de finales del 2022 o del año 2023, es cierto que sin embargo nos está costando mucho más volver a lo que es una senda de crecimiento potencial como el que puede tener la eurozona, ¿no? Y algunas economías pues, tan importantes, Alemania, pues, que está en una situación de mucha debilidad, de un estancamiento, lo que pone de manifiesto que allí la crisis ha tenido unas consecuencias estructurales, porque obliga, por distintas razones, en unos casos tecnológicas, ¿no? Porque un país como China, ¿no? Que hasta hace poco era bastante complementario a Alemania, pues ahora
ha pasado a ser un competidor directo, ¿no? en muchos sectores productivos, ¿no? En el sector del automóvil, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues este patrón de crecimiento que tenía Alemania, ¿no? Basado en unas fuentes de energía muy baratas, como era el gas ruso, pues se han acabado, y con una competencia creciente por parte de algunos otros países, ¿no? Pero en general ya digo que se ha cumplido el guión. Ha ido mejor de lo que se pensaba. Sí, se ha cumplido el guión de que la geopolítica ha sido un factor determinante a lo largo de este 2024, pero que la economía ha aguantado muy bien y con un crecimiento pues incluso ligeramente superior del esperado. ¿Qué va a pasar, para concluir siempre el 2024, con la Fed, el Banco Central Europeo, de aquí al final de año? Bueno, yo creo que hay menos incertidumbre con el Banco Central Europeo que con la Fed, ¿no? Y esto lo estamos viendo a corto plazo, no. Yo creo que a corto plazo tanto uno como otro pues van a cumplir el guión. Esperamos que la Reserva Federal realice una bajada de tipos y el Banco Central Europeo también, ¿no? Lo que hay ya un poquito más de incertidumbre que se ha abierto como resultado de las elecciones en Estados Unidos es precisamente en cuál va a ser la senda de ajuste de tipos de interés en Estados Unidos para el año que viene, ¿no? En Europa no, porque en Europa lo que estamos viendo es un proceso de desinflación, como decía, con bastante debilidad en el crecimiento económico, ¿no? Y por lo tanto estas dos fuerzas invitan a que el Banco Central Europeo reduzca tipos de interés. Algo más. Sí, por supuesto este no año, mucho, pero también el año que viene. De hecho, el Euribor ya está descontando claramente que no solo otra bajada, sino que además se van a producir toda una serie de bajadas a lo largo del 2025 y que por lo tanto pues acabaremos en una horquilla del 2, como mucho 2,5, ¿no? Pero mientras que en la Reserva Federal los mercados han empezado a descontar incluso la posibilidad, hemos visto que hay bastante volatilidad en las expectativas, en la curva de expectativas de tipos de interés, que hay bastante ya un sesgo, ¿no? a que los tipos de interés podrían irse al 3,5 al año que viene, ¿no? Es decir, que la bajada podría no ser tan intensa como la que se esperaba hace unos meses. Bueno, elecciones americanas. Entonces todos esperaban de saber quién podía ser el presidente de Estados Unidos. Ahora se sabe. Tenemos ya una experiencia con la administración Trump desde el año 2016 por 4 años consecutivos. Entonces ya podemos más o menos intuir, aparte de sus declaraciones, lo que la administración puede hacer, ¿no? Entonces, primer punto, vamos a analizar varios puntos. El primer punto, ¿cómo valoráis, bajo el punto de vista económico-financiero, la posibilidad que se concluyan los conflictos? Que una de las primeras cosas que ha dicho American First y al mismo tiempo acabar con las guerras. Entonces, ¿cómo lo valoráis? ¿Son palabras que tendrán una iniciativa concreta o siguen siendo palabras? No, o sea, son más que palabras, todo apunta a que va a haber iniciativas concretas y que hay una voluntad, o que va a haber una voluntad por parte de la nueva administración Trump por tratar de resolver algunos de los conflictos abiertos. Pero que haya esa voluntad no significa que sea posible, rápido, ¿no? Porque claro, en este caso depende también de las otras partes, ¿no? Hay dos grandes conflictos que son una realidad y un conflicto potencial a futuro, ¿no? El conflicto que tenemos en Europa, que es la guerra de Ucrania, pues obviamente esto no solo depende de la administración Trump, es cierto que puede forzar mucho sobre todo a Ucrania, claro, que depende mucho de las armas que recibe, del apoyo, ¿no? financiero y militar que está recibiendo de Estados Unidos. Lo acabamos de ver precisamente este fin de semana con el hecho de que Biden, ¿no? ha dado licencia, ¿no? a que
Ucrania puede utilizar sus misiles, ¿no?, de medio alcance, ¿no?, para atacar objetivos en territorio ruso, pero esto depende también de en qué medida la otra parte, ¿no?, en este caso Putin, está dispuesto a llegar a un acuerdo. El acuerdo, tal y como lo plantean como la solución más probable los expertos que en geopolítica, pues prácticamente nos lleva a una solución parecida a la de las dos Coreas, ¿no? Es decir, una Ucrania partida dividida en dos, ¿no?, una parte que... Una línea de infraposición. Sí, una parte que obviamente pues, quedaría bajo el mandato del gobierno legítimo de Ucrania, ¿no?, y que por lo tanto sería claramente occidental, ¿no?, y luego la otra que se reconocería pues, oficialmente la invasión de Rusia, ¿no? Por lo tanto quedaría un país dividido en dos, pues como Corea. Sí, como Corea, y además llevándonos a la experiencia que hemos vivido aquí en Europa décadas atrás, ¿no?, cuando algunos países como Alemania pues también estaban divididos en dos, ¿no?, con dos regímenes políticos completamente en las incertidumbres separados, que seguirían, ¿no? Y por lo tanto pues todo pendiente de una posible reunificación futura en algún momento. Esto es el conflicto que tenemos aquí en Europa. Luego tenemos otro conflicto abierto que es el de Oriente Medio. Allí bueno, las declaraciones de Trump y de su equipo claramente pues, son favorables, ¿no?, al gobierno de Israel, pero bueno, aquí claramente lo que habrá que ver es qué negociación o qué acuerdo o a qué solución se llega para que esto se plasme en una paz relativamente duradera y con cierto compromiso de mantenerlo por parte de Irán y de todas las fuerzas que financia, pues sea Hezbollah en el Líbano o Hamas en los territorios. Sí, la recuperación probablemente también de los pactos de Abraham. Claro, efectivamente, esa es la voluntad, ¿no? Volver a los pactos de la paz de Abraham, ¿no? Pero insisto que habrá que ver si después de todo lo que todo el daño causado, ¿no?, pues es posible, ¿no?, esa reconstrucción, ¿no?, a partir de aquellos pactos, ¿no? Y luego tenemos un conflicto potencial geopolítico que es Indo-Pacífico, que es básicamente pues, el conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues es cierto que durante la administración Biden, ¿no?, muchos se había tensado mucho. o se mantuvo, ¿no?, muchas de las decisiones que tomó Trump en su primer mandato, ¿no? Pero es cierto que al mismo tiempo que en el fondo se mantenían aquellas decisiones, aquellas medidas, en las formas se cuidaba un poco las palabras, ¿no? Mientras que ahora no, ahora las palabras se vuelven a endurecer, las formas se vuelven a endurecer, y por lo tanto pues habrá que ver si esto aumenta la probabilidad, ¿no?, de un conflicto o no. Un conflicto, bueno, pues está ahí siempre latente, lo que pueda pasar en Taiwán, ¿no? En general, ¿no?, si hay una posibilidad de escalada, ¿no?, más en términos militares o en términos tecnológicos, por supuesto más allá de los que ahora hablaremos en términos de comercio internacional. Exacto. Exactamente, esto es el otro tema, ¿no?, lo del comercio internacional. Considerando que Trump no es un político y aplica lo que es un comportamiento transaccional, es decir, de fuerza, yo soy Estados Unidos, entonces negocio todo. No acepto una balanza comercial negativa, entonces pongo aranceles y vamos a equilibrar y tal, ¿no?
Es verdad también que tendremos que ver qué va a pasar con el dólar, porque, claro, si el dólar, de una parte están los aranceles, pero los dólares se fortalece demasiado, bueno, esto podría compensar. Pero bueno, esto es quizás la parte, lo que impacta más a la parte económica. Y sobre todo algunos países más que otros. Estamos hablando de China, quindi me interesaría saber qué piensas, dónde se pueda llegar con eso, que digamos que afecta a China, que ya ha empezado a poner mucho dinero público para volver a recuperar la demanda interior que se había un poco parado. Sí, sobre todo también para reestructurar, ¿no?, la posición de balance de algunos sectores sobre todo económicos, la parte ¿no? inmobiliario. Sí, y la parte, por ejemplo, de todas las empresas públicas, Claro, o ligadas al sector público, sean local o sea en general del gobierno, ¿no? exacto. Y luego algunos otros países, en particular europeos, que tienen más exportaciones a Estados Unidos de otros, como Alemania, Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta, digamos, amenaza de aranceles, que no tenemos que olvidar que en el 2016 Trump ya puso y Biden no quitó. Quiero decir, Sí, a al eso me final las refería políticas antes. son muy pragmáticas. Sí, que aunque hubo cambio en las formas, exacto, en el fondo no tanto. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves esto de la política comercial? Si se pueden, digamos, recrudecer o aumentar estos aranceles, o más o menos la política ya actual que tiene aranceles se puede quedar como es. Sobre todo relativamente a Europa, digo, porque relativamente a China, me da la sensación que ahí se irá bastante con fuerza, ¿no? Pues mira, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es que si algo caracteriza a la administración Trump y al propio futuro presidente de los Estados Unidos, es su imprevisibilidad, ¿no? Es una persona que de un día para otro puede cambiar de opinión y hace gala de ello. Es decir, su estrategia de negociación consiste en que la otra parte con la que negocia no sepa, ¿no?, de antemano, cuál es su objetivo o dónde están sus líneas rojas, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que él utiliza la política comercial, utiliza los aranceles como un arma de negociación más, ¿no?, en muchos casos para obtener otros objetivos, ¿no?, que pueden ser de tipo político, de tipo tecnológico, de tipo militar o de tipo migratorio, ¿no? Es decir, que todo esto, claro, complica mucho, ¿no?, el que podamos la decir, previsión, decimos. el que podamos decir, no, pues con certeza sabemos que los aranceles van a subir tanto a estos países y otro tanto a estos otros. Es un elemento más de una estrategia de negociación, ¿no? Entonces, el consenso hoy por hoy pues apunta a que, viendo las declaraciones que se han hecho durante la campaña electoral, es que efectivamente los aranceles con China van a aumentar muy por encima de lo que están ahora. Ahí, además, yo creo que hay bastante consenso, tanto entre los republicanos como los demócratas, de que China se le considera una amenaza no solo económica, es una amenaza política, es militar una ahora también. Militar y tecnológica, ¿no? Claro. Y por lo tanto, cuando se prohíben o se quieren prohibir, por ejemplo, pues la importación de vehículos eléctricos chinos, no solo para favorecer la industria de coches americana, ¿no?, del Make America Great Again, es también porque se considera que este tipo de vehículos son una fuente de datos muy importante que puede acabar en manos de China, ¿no? Entonces, por lo tanto, es decir, que se mezclan todas estas cuestiones y en esto, insisto, hay bastante acuerdo y por lo tanto los aranceles pues es una herramienta. Y aranceles o directamente los cupos, ¿no? Es decir, regulaciones que impiden que determinados productos puedan entrar en el mercado norteamericano, ¿no? Con otros países, pues insisto, va a depender, porque los aranceles son un elemento más de negociación.
Pues, por ejemplo, el caso más obvio y más cercano es México, ¿no? Se van a poner aranceles como ha dicho que iba a poner en la campaña electoral. Bueno, pues es cierto que hay una negociación prevista, se tiene que reabrir el UNSCA, ¿no? Que es este acuerdo comercial que Estados Unidos tiene con Canadá y con México, ¿no? Que es una especie de unión económica entre estos tres países, se tiene que volver a renegociar. Por lo tanto, bueno, pues esto es un arma de negociación, es un arma de negociación que condiciona mucho algo que ha sido también central, ¿no? En estas elecciones, que ha sido la inmigración, ¿no? La mayor parte de la inmigración en Estados Unidos entra por México. Entonces, bueno, pues en la medida que Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo con México, ¿no? para frenar, ¿no? esta inmigración, o por lo menos para que sea del agrado, ¿no? de la administración Trump, pues a lo mejor no es tan agresivo con la política arancelaria, mientras que si no, pues lo es. Entonces, por lo tanto, eso será una amenaza de negociación. Y luego, el tercer gran bloque pues, es Europa, y obviamente ahí el punto es el que tú decías, ¿no? Es una administración, particularmente Trump, ve cualquier déficit como una situación de desequilibrio, ¿no? En el que, bueno, pues el país, de alguna manera, piensa que pierde recursos. Esta es una forma muy miope de ver las relaciones comerciales. Luego al final es de una parte o de la otra. Porque tú conoces muy bien, ¿no? Que efectivamente cuando hay un déficit en la balanza por cuenta corriente entre Estados Unidos y Europa, esto refleja que efectivamente que Europa está exportando más de lo que importa Estados Unidos, pero al mismo tiempo, y esto ha sido una debilidad señalada en los informes de Enrico Letta y de Mario Draghi, la otra forma de verlo es el desequilibrio que hay entre ahorro e inversión. Claro. Esto significa que el ahorro, hay una parte del ahorro excedentario que tenemos en Europa que se está invirtiendo en Estados Unidos en lugar de... Probablemente más, ¿no? Si él vaca la fiscalidad. Entonces, claro, es decir, que por la misma regla de tres, pues a lo mejor podríamos haber llegado aquí en Europa a decir, no, vamos a poner unos aranceles, que nos pongan Estados Unidos unos aranceles muy altos para que no vaya tanto ahorro allí, ¿no? O sea que es una forma... Relativo, todo relativo. Sí, un tanto miope de entender las relaciones bilaterales entre países, y que en general sabemos que el mundo ha progresado, las naciones, las sociedades han mejorado su bienestar cuando han cooperado, y lo han hecho gracias a pues, un aumento o una intensificación de sus relaciones comerciales y de sus relaciones económicas en general. Entonces, tenemos muchos frentes abiertos que son muy importantes, por supuesto toda la disrupción digital en la que podemos colaborar, ¿no? para aprovecharnos al máximo, ¿no? de todo este potencial de crecimiento, y luego tenemos otros retos formidables como es el de la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero para evitar en la medida de lo posible pues el calentamiento global, de ¿no? otra naturaleza. Entonces sí. Esto deberíamos estar mirando también cómo podemos colaborar teniendo en cuenta que Trump ha salido del Acuerdo de París. Entonces, efectivamente. Bueno, las últimas dos preguntas que te quiero hacer son una sobre Estados Unidos, política interna, es decir, por los americanos, ¿qué piensas Trump de hacer? ¿Qué pensáis vosotros que Trump hará por la política interior? Que siempre tiene relación con la política exterior, pero la política interna en términos de fiscalidad, a las empresas, a las personas y tal. Y cómo veis Europa en consideración del hecho que no tiene claro, independientemente lo ha evidenciado Draghi en su relación, que no tiene capacidad de competir y no tiene una política industrial de perspectiva. La que algunas de las industrias que tenías prácticamente, no digo que se las cargada, pero casi.
¿no? Como sector de automoción. Entonces, estas dos cosas, más rápidamente posible. Sí. Y... Bueno, pues en el caso de la política interna en Estados Unidos, a ver, Trump claramente lo que ha anunciado es que persigue reducir la inmigración. Eso va a suponer que la fuerza laboral crezca menos que lo que ha venido haciendo. Quiere llevar a cabo efectivamente rebajas impositivas. Aquí la incógnita es cómo consigue al mismo tiempo llevarlas a cabo, pero sin que el déficit aumente considerablemente, teniendo en cuenta que ya el déficit es muy elevado, ¿no? Y el nivel de endeudamiento pues, también es muy alto, ¿no? Ha anunciado recortes, ¿no? de gasto a través de esta oficina que va a dirigir Elon Musk, pero esto es una incógnita, ¿vale? Hoy por hoy todo hace prever que en general, dadas las dificultades existentes, pues va a haber cierto sesgo de déficit al alza, ¿no? Con lo que han sido las inversiones del IRA, del Inflation Reduction Act, en volumen van a seguir o incluso puede que aumenten. Lo que pasa que ciertamente con un cambio en la orientación, ¿no? de muchas de las medidas, ha anunciado pues obviamente que él digamos, está menos a favor de la transición energética hacia un mundo de energía basado en renovables, ¿no? Y luego, por otro lado, también ha mostrado, ¿no? su antipatía o su oposición a toda esta política de la Reserva Federal de tipos de interés elevados para controlar la inflación, que tanto éxito ha tenido, ¿no? Entonces, claro, esto de alguna manera, ahí confiamos en que los check and balances de Estados Unidos se mantengan y que por lo tanto la independencia de la Reserva Federal siga estando ahí, sea suficiente como para que la política monetaria al menos siga manteniendo cierto orden, ¿no? Y pasando a este lado del Atlántico, pues ciertamente yo creo que hay un consenso generalizado de que tanto los informes de Enrico Letta como de Mario Draghi son diagnósticos excelentes, ¿no? De qué es lo que tendría que hacer, dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuáles son los problemas de Europa y qué es lo que tenemos que hacer. Las dificultades son si vamos a ser capaces de encontrar ese consenso, ¿no? Y ese dinero también, porque sí, se necesita mucha inversión. Yo creo que dinero hay, ¿no? Es decir, estamos en un mundo efectivamente, ¿no? En el que, como comentábamos antes, Europa exporta ahorro a otras partes del mundo, particularmente a Estados Unidos. Es decir, que tiene que volver a atraerla. Si hubiera aquí buenos proyectos de inversión, ese dinero pues preferiría quedarse aquí en Europa, ¿no? Entonces la cuestión es cómo se materializan estos consensos para que efectivamente poner en marcha un clima de negocio, un entorno económico que facilite, ¿no? la inversión, fundamentalmente privada, acompañada con la inversión pública en todas aquellas infraestructuras, también digitales, como reducimos costes administrativos, la burocracia, como permitimos que haya un ajuste fiscal, ¿no? Que algunos países tienen que hacer y que va a ser desde luego un reto para muchos de ellos, pero que al mismo tiempo lo hacemos permitiendo ser atractivos para las inversiones que necesitamos para afrontar, ¿no? Tanto esa doble transición de la que yo hablaba antes, ¿no? Digital como energética, ¿no? que son absolutamente necesarias, ¿no? El diagnóstico está ahí, las medidas también, la necesidad de profundizar en el mercado único, ¿no? Evitar cualquier tipo de fragmentación regulatoria, muy posible. ¿no? Pero insisto que la dificultad está en los consensos, ¿no? Hemos visto que tenemos también algún reto, como es el demográfico y el migratorio, y de momento no hemos sido capaces de alcanzar todavía
un consenso Claro. amplio, ¿no? Y esto, bueno, pues está favoreciendo muchos movimientos populistas en Europa. Si tuviera, y acabamos esta conversación porque ya hemos tomado bastante tiempo, si tuviéramos que imaginar el crecimiento económico de Estados Unidos y de Europa para el próximo año, positivo Estados Unidos, dificultad en Europa, ¿o cómo lo ves a raíz de todo lo que hemos dicho? Sí, bueno, a corto plazo, para el próximo año, en Estados Unidos, obviamente, esperamos un crecimiento ligeramente por encima del 2%, cerca de su potencial, con muchas incertidumbres, porque insisto que muchas de las medidas que puede anunciar Claro. Trump pueden ser perjudiciales. Los aranceles, al menos al corto plazo, se fija un cambio de precios relativos. También, sí. Sí, o el tema migratorio, pues obviamente puede debilitar el crecimiento, lastrar el crecimiento de la fuerza de trabajo. Y en Europa, pues el crecimiento que vemos, pues en el entorno ligeramente por encima del 1%, pues aproximadamente la mitad que en Estados Unidos. Sí, un crecimiento que estará todavía ligeramente por debajo del crecimiento potencial de Europa y que desde luego no nos permitiría en términos per cápita o en términos de Producto Interior Bruto por trabajador reducir la distancia que se ha abierto en los últimos años con Estados Unidos. Rafael, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Los temas han sido muchos, pero yo creo que con muchísima claridad nos has contado un panorama que esperamos sea mejor, evidentemente, para Europa y que al mismo tiempo vaya bien también a Estados Unidos, porque en el fondo hacemos parte de la misma parte occidental, ¿no? Y también que China relaje que sea piense menos a ser agresivo si la economía le va bien, porque si le va bien a China, China misma tiene todo el interés de mantener las relaciones con Occidente. Pues muchísimas gracias Muchísimas a ti. Gracias El placer ha sido mío y nada, esperemos que al final la realidad termine siendo un poco mejor de lo que esperamos. Exactamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Gracias.